Wir, die wir lieben, ihr seht uns nicht, ihr hört uns nicht, ihr wähnt uns in weiter Ferne, und doch sind wir so nah. Wir sind Boten, die Nähe zu tragen zu denen in der Ferne. Wir sind Boten, das Licht zu tragen zu denen im Dunkeln. Wir sind Boten, das Wort zu tragen zu denen, die fragen. Wir sind nicht Licht, wir sind nicht Botschaft, wir sind die Boten. Wir sind nichts. Hola, ¿cómo están? Esta es una nueva edición del seminario de Trilce Buenos Aires, transmisión en cuarentena. En esta oportunidad damos comienzo a una nueva serie de varias emisiones que van a tomar como título general Mantener a distancia, y donde vamos a trabajar alrededor de la pregunta de cómo afecta el aislamiento al lazo social y a los cuerpos, y qué tipo de lazo social podemos imaginar que podrá renovarse o modificarse o sostenerse al fin del aislamiento, cómo el aislamiento ha incidido para modificar o no los lazos sociales. En la película Tan lejos, tan cerca, que da nombre a esta edición, una película de Wim Wenders de fines del siglo pasado, una saga de las salas del deseo o El cielo sobre Berlín, que era en verdad su título original. Comienza con un ángel diciendo: ustedes, a quienes nosotros amamos, ustedes no pueden vernos, no pueden oírnos, nos imaginan tan lejos y estamos tan cerca. Somos mensajeros para acercar a los que están lejos. Somos mensajeros, llevamos luz para oscuridad. Somos mensajeros, llevamos la palabra a aquellos que dudan. No somos la luz, no somos el mensaje, somos los mensajeros, no somos nada. Así comienza la película. En el tiempo de los dioses del politeísmo, esto lo hemos trabajado en otro seminario donde hablamos de la relación entre la contingencia y el síntoma a propósito de Epicuro. Habíamos situado que los dioses que son de lo real, como decía Lacan, no se ocupan de las cuestiones humanas. Están en su mundo perfecto, inmutable, eterno, y no hay ninguna invocación posible para que se ocupen de las cuestiones humanas, que son las llamadas los meteoros, los fenómenos que no tienen una explicación en principio clara y que se adjudica a la intervención de los dioses. El monoteísmo, en cambio, presenta un Dios preocupado por los hombres y que cada tanto envía a los ángeles a ocuparse de algunos asuntos o a traer algún mensaje. El ángel, en esta película, desea sentir lo que sienten los humanos. Estamos tan cerca de ustedes, pero no logramos sentir. No sabe lo que es tener un cuerpo. Y además tienen prohibido intervenir sobre la vida de los humanos. Este ángel hace alguna trampa por su deseo de intervenir y de saberse, y de saberse humano, sigue de saber cómo sienten los humanos, y llega un punto en donde no puede evitar intervenir cuando una niña a la que él asistía, como el ángel de la guarda, por decir así, tropieza en un balcón y se cae al vacío. Él entonces decide salvarla, se arroja también, la sostiene, evita el accidente mortal seguramente, y es allí entonces que él mismo se convierte en humano. Su cuerpo comienza a sentir. En cuanto su cuerpo entra en el juego, deja de operar como ángel. Es decir, en cuanto
el goce del cuerpo entra en juego, o el cuerpo gozante entra en juego, y el cuerpo hablante, porque antes sus palabras no eran escuchadas. En cuanto el cuerpo hablante y gozante entra en juego, el ángel ya no opera. Esto lo habíamos dicho también alguna vez respecto de los santos. Dijimos, el santo cuando goza no opera, en relación con la posición del analista, que si goza no opera. Bien, entonces esta película muestra con notoriedad, con la notoriedad que el artista suele tener, cómo la entrada del cuerpo del ángel lo convierte en humano, y cómo entonces a partir de allí deja de ser un ángel. Podríamos tomar esta escena y esta película, este trozo de la película, este fragmento, como un apólogo para tratar de ubicar lo que es del cuerpo del analista en la escena analítica. Porque como lo dice Lacan, por ejemplo, la dirección de la cura, nosotros no debemos intervenir sobre la vida del paciente, intervenimos sobre la transferencia. Y tampoco debemos gozar del cuerpo del otro. Nuestro cuerpo debe estar ausente respecto del goce. Entonces, si no intervenimos sobre la vida, ni intervenimos sobre el goce del cuerpo, el aislamiento social que nos obliga y nos permite, por otra parte, nos obliga a atender de esta forma remota y nos permite preguntarnos sobre estas consecuencias y por el destino de esta práctica en estas condiciones, este aislamiento social nos hace revisar nuestros fundamentos respecto de nuestra práctica. Cuando el cuerpo entra en juego de otra manera, porque no es que no está presente el cuerpo, sino que el cuerpo está presente de otra manera. Entonces, si tenemos vedado el gozo del cuerpo del otro, ¿qué cambia con el aislamiento social? ¿Y qué cambia en los lazos sociales? ¿Qué relación tiene el lazo social con el cuerpo? Bueno, porque está la cuestión de que según el lazo social, cada cual lleva su cuerpo a donde lo lleva. No todos llevamos nuestros cuerpos a los mismos lugares. A partir de estas cuestiones apenas esbozadas aquí, la idea para proseguir el seminario es a partir de entonces dos preguntas, ¿no? Una, ¿cómo afecta el aislamiento al lazo social entre los cuerpos, concretamente ahora para ubicarlo en cuanto a los cuerpos de analizante y analista y a las formaciones de comunidades de cuerpos? Y por lo tanto, ¿qué tipo de lazo social podrá establecerse, rectificarse o ratificarse o modificarse luego del aislamiento? Para comenzar, respecto del cuerpo del analista y la presencia del analista, vamos a dedicar una edición del seminario a trabajar la cuestión de la presencia del analista, neutralidad y abstinencia. Pero quiero anticipar en principio que, bueno, es posible recordar escenas o relatos en los cuales el analista en el consultorio, estando ¿no? dirigiendo una cura con el analizante en el diván, el analista se queda dormido, no presta atención, se queda dormido, efecto quizás de la transferencia o algo de fuera de la transferencia. En cambio, los testimonios que tenemos de los analistas que están trabajando ahora por vía remota, sea videoconferencia, sea por la voz, ¿no? Lo que nos dicen es que hay una mayor atención y hay mayor cansancio en el cuerpo por el cambio de la atención necesaria para sostener el trabajo a distancia, el trabajo remoto. Es decir, que el no estar en el mismo ambiente, bajo el mismo techo, no hace necesariamente que la atención se modifique, y sin embargo se modifica, pero no sabemos cómo aún. Por eso vamos a dedicar un capítulo del seminario a trabajar específicamente eso.
También hay una cuestión respecto de la distancia, porque el aislamiento y la distancia no son lo mismo. Efectivamente hay que mantener la distancia se llama es el título de esta serie del seminario. Pero la distancia no tiene que ver con la proximidad. ¿Quién nos recuerda charlas con la proximidad de los cuerpos en un ascensor, con un absoluto extraño, donde de qué se habla? Bueno, cómo está el clima, cómo aumentó el dólar, si vivimos en este país, ¿no? O a dónde vamos de turismo, si estamos próximos de vacaciones, si estamos próximos al verano, en otro tiempo. Son charlas anodinas que no transforman la vida de nadie, ni le cambian el humor del día a nadie, y sin embargo los cuerpos están muy próximos. Por el contrario, una charla telefónica, escuchar la voz del otro, que está a miles de kilómetros, puede cambiarle el día a alguien. Qué cerca te siento, uno podría decir, cuando te escucho. Qué cerca te siento cuando me escuchás. Es decir, que la distancia y la proximidad no siempre van de la mano, y esto no es ahora, pero tengámoslo en cuenta para examinar los efectos del aislamiento en relación a la proximidad. Y para poder avanzar en la consideración de qué lazos sociales pueden armar ciertas comunidades entre las personas, pero también entre analistas y las instituciones analíticas, vamos a tener que revisar necesariamente un par de textos, uno de Freud y uno de Lacan. También a partir de preguntas y comentarios que surgieron en los foros respecto de los fenómenos de masa y los llamados colectivos. Antes de entrar justamente a distinguir lo que es una masa de un colectivo o de un modo de reclutamiento personalizado como los que están transcurriendo en la política del marketing y en el marketing de la política hoy en día, me parece importante revisar el capítulo de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en el cual Freud trabaja justamente la identificación y qué tipo de identificaciones conciernen al lazo comunitario de la masa. Voy a seguir bastante de cerca el texto de Freud de la identificación, así que quienes quieran interrumpir acá para ir a buscar el texto, pongan pausa y luego retoman. ¿Cómo comienza este artículo? Freud va a decir que la identificación es la más temprana exteriorización de una ligación afectiva. La más temprana exteriorización. Dice que la forma más evidente es el interés de un niño o niña hacia el padre. Querer ser como él. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Sería la respuesta: quiero ser como papá. Papá, mamá, no importa qué personaje, un adulto que funciona allí como un ideal a alcanzar. Quiero ser como. Dice que esa identificación es masculina por excelencia, porque es activa. Es entonces una identificación primera que constituye el ideal a una figura parental. Querer ser como el otro. Contemporáneamente a esta identificación, nos dice Freud, o puede ser antes o puede ser después, hay otro tipo de lazo afectivo, que no es el de la identificación, sino es el de la investidura de objeto. Es otro lazo afectivo. El niño toma a la madre como objeto libidinal. Dice Freud en este tiempo, según el tipo de apuntalamiento anaclítico. El tema es que es una investidura sexual del objeto. Entonces hay dos tipos de ligadura afectiva. Una sexual, que toma al objeto como objeto sexual, como objeto de satisfacción, y otra identificación, y otro caso que es la identificación al padre, que lo toma como modelo. El problema, dice Freud, es que con el tiempo puede ser que estas diferencias empiecen a diluirse, porque puede ser que la identificación que toma el padre como modelo se transforme en una ligación de objeto, es decir, de querer tener al padre como objeto sexual o de ser el objeto sexual del padre. Entonces va a distinguir
una identificación del primer tipo, que es una identificación ideal, de la identificación que tiene que ver con la carga de objeto. Entonces, lo que hace distingo es si la identificación recae sobre el yo quiero ser como, o si tiene que ver con el objeto, ¿no? Es decir, yo quiero tener ese objeto. Entonces, la identificación lo que hace en este punto es distinguir lo que es la carga de objeto, que al perderse puede producir una identificación, de la identificación que tiene que ver al ideal. En la elección de objeto, puede hacer que una identificación, ¿no?, la sustituya. Vamos a ver cómo. Y acá viene entonces lo que Freud plantea de la relación del síntoma a la identificación. Él va a decir, cuando tenemos una formación histérica de síntoma, el síntoma se sostiene en un rasgo de otro. Puede ser, por ejemplo, una niña que tiene el mismo síntoma martirizador que la madre, sufre como la madre, por ejemplo, con una tos, ¿no? Y entonces esa tos identifica a la niña y a la madre junto con el sentimiento de culpa de querer desplazarla en el amor por el padre. Como dice, has querido ser tu madre, ahora lo sos en el sufrimiento. Formación histérica de síntoma. Pero también puede ser que ese síntoma, la tos, puede ser el síntoma de la persona amada, es decir, del objeto. Por ejemplo, en Dora, la tos del padre. En tal caso, diríamos, dice Freud, que la identificación reemplaza la elección de objeto. En lugar de tener una carga de objeto, tenemos una identificación. El objeto se pierde, se reprime la relación al objeto sexual, porque es una relación edípica, es decir, incestuosa, que debe reprimirse, y se reemplaza por la identificación. Entonces tenemos estas dos cuestiones. Un mismo síntoma, como la tos, puede referirse tanto a la persona copiada en el yo, digamos, yo como mi madre sufro de la tos porque ambos amamos a mi padre, ambas amamos a mi padre sería, o bien la tos puede ser la del padre, bueno, no puedo sostener el lazo libidinal con el objeto, reprimo ese lazo y me identifico al objeto. Y acá Freud nos dice que lo curioso de estas dos variables de identificación, a la que vamos a llamar primaria, a diferencia de identificación primera al ideal, esta identificación primaria se hace sobre un único rasgo, sea de la persona objeto o sea de la persona a cuyo yo se copia. Es decir, es una identificación parcial, limitada a lo que Lacan va a llamar el rasgo unario. Es decir, tenemos una identificación sostenida en una dimensión simbólica, significante. Hay otro caso de formación de síntoma que nos va a dar otro tipo de identificación, en donde la identificación prescinde por completo de la relación de objeto con la persona a la que se copia. O sea, ni la persona a la que se identifica funciona como objeto sexual respecto de mi persona, ni tampoco tenemos un objeto sexual en común. Opera esta identificación, dice, por la vía de la infección psíquica. Es el hecho de querer ponerse en la misma situación que el otro. El ejemplo del internado que dice es una compañera del internado recibe una carta de amor y entonces las amigas, las compañeras, se identifican a ella en, por ejemplo, un ataque de histeria si la carta de amor despertó los celos, por ejemplo, ¿no? Y entonces es por la vía de estos celos, es decir, de una relación al deseo del otro, del pequeño otro, que se arma la identificación. Querer estar en la misma situación, ni ser igual que el otro, ni amar igual que el otro. Entonces, esta identificación por el síntoma, o sea, la sincronización de los síntomas del internado,
y pasa a ser el punto de coincidencia de los yo, de un yo con otro. Y dice, la empatía entre las jóvenes del internado no es previa a la identificación del síntoma, sino posterior, consecuencia de, es porque se identifican el mismo síntoma, es que son empáticas entre ellas. Entonces sintetiza Freud, estamos en las primeras líneas, ¿no?, del texto, y miren todo lo que pudo ir desplegando. Tenemos tres fuentes, ¿no?, de identificación. Una, la primera ligación afectiva con un objeto, que no es sexual, es identificación al ideal. Luego pasa a sustituir una ligación libidinosa de objeto por la vía regresiva, con la intersección del objeto en el yo, ¿no?, de un único rasgo del objeto. Y en tercer lugar, la identificación puede nacer a raíz de cualquier comunidad, y aquí empezamos a prestar atención porque está hablando del lazo comunitario, cualquier comunidad que se percibe en una persona que no es objeto de las pulsiones sexuales. Esta ligación recíproca entre los individuos de la comunidad es, como se adivina, la naturaleza de identificación de la masa. Es decir, es una comunidad afectiva, la masa. Y en esta comunidad afectiva, lo que tiene en común cada uno de los integrantes es el lazo con el conductor que está en el lugar del ideal y con el cual no hay un lazo libidinal. Justamente de lo que se trata en la masa es que no hay lazos libidinales sexuales en juego, lazos eróticos, para decirlo más concretamente. Bien, luego Freud va a hablar de otros dos tipos de identificación que no vamos a tomar ahora simplemente más que para nombrarlos, que es la identificación de la melancolía y la identificación de un tipo de homosexualidad masculina, que lo vamos a mencionar nada más porque ya lo hemos trabajado alguna vez, y es cuando el joven, en el momento en que debiera cambiar a la madre como objeto para elegir otro objeto femenino en su lugar, en lugar de eso se identifica a la madre y busca como objetos eróticos y de amor a otros como él, ¿no?, a quienes él puede amar y cuidar como lo experimentó de su madre. Habíamos trabajado esto en cuanto a el segundo mandamiento cristiano, que es amar al otro como a uno mismo, y habíamos sostenido que no se trataba de interpretar amarse como a uno mismo en el sentido del amor narcisista hacia uno, que esto lo vamos a hablar enseguida, sino amar al prójimo como uno mismo fue amado por el otro. Bien, veamos entonces cómo prosigue el texto. El texto prosigue con la distinción entre el enamoramiento y la hipnosis. Importa la hipnosis porque Freud comenzó su trabajo justamente con la hipnosis, e importa el enamoramiento porque, bueno, el análisis transcurre en la transferencia, que es una de las formas del amor. Pero ¿qué nos enseña el enamoramiento? ¿Qué nos enseña Freud sobre el enamoramiento? Y todos hemos tenido seguramente más de una experiencia de enamoramiento, y nos vamos a reconocer en esto que Freud ubica, que es sobre todo en el enamoramiento la sobreestimación sexual del objeto amado. Él dice, no es que uno ama al objeto por sus excelencias anímicas, sino que le imagina, hay un espejismo de encontrar excelencias anímicas en el objeto por la complacencia sensual que el objeto nos produce. Es decir, es por el interés sexual que tenemos este espejismo de las virtudes anímicas del objeto. Lo que falsea el juicio, cuando me dice ¿qué le viste?, ¿no?, es la idealización del objeto. Julio Cortázar lo dice a su modo, como el artista suele decirlo muy claramente. En Rayuela dice esto: para verte como yo quería, tuve que cerrar los ojos.
Se entiende que si uno tiene los ojos demasiado abiertos, no puede ver al otro como uno quiere, es decir, no puede enamorarse. Para enamorarse es necesario hacer la vista gorda, como se refiere. Esto, por supuesto, es inconsciente. Entonces, el objeto, ¿por qué uno hace la vista gorda sobre las cualidades anímicas, podemos decir, anímicas, dice Freud, dejémoslo ahí? ¿Por qué uno hace la vista gorda? Porque el objeto es tratado como el propio yo. Es decir, el enamoramiento consiste también en que el objeto recibe carga narcisista de parte del yo, de modo tal que finalmente lo que ocurre con este enamoramiento es que el sujeto satisface su narcisismo por el rodeo del enamoramiento. Lo que podemos decir es amarse a través del otro. El otro es tan maravilloso porque yo alieno las excelencias de mi yo, en el máximo narcisismo, en el objeto, y entonces lo amo porque es como yo. De dos hacen uno. Bueno, este es el amor narcisista, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre la identificación y el enamoramiento? Nos dice Freud que fundamentalmente, en principio, en el enamoramiento, el yo ha introyectado el objeto, o el yo se ha alienado en el objeto, se sostiene el objeto. Mientras que la identificación se supone que se resigna la investidura del objeto. Y sin embargo, Freud hace acá una pregunta que es la fundamental. ¿No puede haber una identificación conservando el objeto? Y es a partir de ahí que un poco más adelante va a retomar esta pregunta, respondiéndola cuando arme las identificaciones de la masa. Porque acaba de decir que la diferencia fundamental no es si se conserva o no, sino que si el objeto va al lugar del yo o al lugar del ideal del yo. Bien. Entonces va a decir que lo que separa el enamoramiento de la hipnosis no es demasiado grande, ¿no? Fundamentalmente lo que más separa es que en la hipnosis está caída toda expectativa sexual, ¿no? El vínculo hipnótico es una entrega enamorada y restricta que excluye toda satisfacción sexual. Bien. Entonces vamos a algo que es a mi juicio muy importante para nuestra práctica clínica, y es cuando Freud dice que el vínculo hipnótico es una formación de masa de dos. Es decir, que la masa tiene como mínimo dos cuerpos, dos personas, dos hablantes. Y dice, la hipnosis no es un buen objeto de comparación para la formación de masa porque es idéntica a esta, ¿no? ¿Qué es lo que aísla la hipnosis de lo que es la masa? El comportamiento de cada individuo de la masa respecto al conductor. Bien. Entonces tenemos que tener presente que en nuestra práctica clínica siempre va a haber algo de masa en juego, en el sentido en que la transferencia inviste al analista en un lugar de poder, de conductor de la cura, de director de la cura, que va a tener un sesgo más de masa. Es decir, el sujeto va a quedar hipnotizado, por así decir, sugestionado por el analista, que no debe desconocer el poder sugestivo, hipnótico, de masa de su práctica, de su posición. Pero hay otro modo de entender la masa de dos, que no es la que habitualmente se dice, no es la que plantea Freud aquí, y es cuando el analista, por alguna razón, hace saber a su analizante que ambos comparten una ligazón a un objeto ideal. Alguna vez escuché a algún analista diciendo, el analista no tiene que, si fue Benjamin Dom, pero que lo dijo, el analista si lee página 12 no lo tiene que tener sobre el escritorio. ¿Por qué? Y porque el analizante, si está, también lee página 12, eso va a ser un lazo de masa. Creo que Dom no lo dijo de ese modo, pero yo lo tomo de esa manera. Y si no lee página 2 y lee La Nación, bueno, entonces va a haber así algún tipo de enemistad yoica de los yoes. Es decir, que alguna ligazón de masa se produce cuando aparece un interés
en común del analista y del analizante referido a un tercero que puede funcionar como líder de masa o como idea líder de masa. Es en este punto que yo tengo mis reservas respecto de lo que se llama el analista con perspectiva de género. ¿Por qué lo digo? Porque si el analista denuncia su posición respecto de sus elecciones con el género y con el sexo, denuncia su sexo, ¿no?, de tal modo que el analizante puede identificarse con él, es una identificación que hace masa. ¿Es evitable esta identificación de masa en donde analizante y analista comparten un objeto puesto en el lugar del ideal? No, no es evitable. Pero bueno sería que fuera contingente su ocurrencia y no, digamos, premeditada. Bien. Entonces, la formación de masa. ¿Qué quiere decir la formación de masa? Que diversos individuos ponen su yo, ¿no?, en relación con un objeto en el lugar del ideal. Vamos a decirlo como, lo voy a citar a Freud. Una masa primaria es una multitud de individuos que han puesto un objeto, uno y el mismo, en el lugar del ideal del yo, a consecuencia de lo cual se han identificado entre sí en su yo. Es decir, se identifica cada uno con el yo del otro, como en la infección psíquica del internado de señoritas. Se identifica cada uno con el yo del otro respecto de un objeto que han puesto en común como ideal. Entonces tenemos acá, en la identificación de masas, dos identificaciones a la vez. Esto es importante subrayar, son dos identificaciones a la vez. La identificación secundaria, podríamos decir histérica, del yo al yo, identificación primaria por el rasgo a un objeto puesto en el lugar del ideal. Dos identificaciones a la vez. Para concluir con esta parte del recorrido, vamos a tomar un comentario que hace Freud que nos puede servir no solo para los lazos comunitarios, sino para los lazos en las instituciones del psicoanálisis. Freud discute con Trotter, que es alguien que había planteado que el ser humano es un ser gregario. Y Freud va a terminar diciendo que para él el ser humano es un ser de horda y no primariamente de gregario. Es decir, que lo que Trotter plantea como un instinto primario de acercamiento de los humanos entre sí, para él en verdad es algo secundario. Es decir, él dice que ningún bebé tiene ningún interés en ligarse con los otros. Los chicos, antes de que aparezcan los hermanos o los pequeños otros de su mundo, no tienen ningún interés en ligarse con los otros. Es la figura parental, ese otro simbólico que quiere a los otros como quiere al niño, que hace que este niño tenga que renunciar a su lugar privilegiado, aparentemente privilegiado, de preferido, de único, para enlazarse con otros. Entonces, la renuncia a ese lugar de ser único, ¿no?, le permite enlazarse con los otros. Entonces, ese lazo con los otros es en relación a una renuncia y a poner en la figura de los padres el conductor de masa, digamos, el líder que los nuclea. El instinto gregario, el sentimiento de masa, se forma únicamente cuando los niños son muchos en una misma casa y a partir de su relación con los padres. Es una reacción a la envidia incipiente porque uno recibe más cuidados que el otro. Entonces, como no se puede perseverar en esta actitud hostil sin perjudicarse, cada uno es compelido a identificarse con los otros niños y allí se forma la cuadrilla infantil con un sentimiento de masa o de comunidad, que después en la escuela hace un desarrollo ulterior. Tenemos entonces acá algo importante, el rol de la escuela en la formación de masa, es decir, en la renuncia del lugar privilegiado que cada niño tiene respecto de su Edipo parental, es decir, en la salida de la endogamia, y la constitución de la masa como fenómeno secundario, no primario. Y esta, entonces, exigencia que tiene la renuncia a ser el preferido es el de la justicia.
el trato igual para todos. Entonces, estas dos condiciones, un trato igual para todos, un trato justo, todos los hermanitos, todos los chicos del grado tienen que tener el mismo trato, y esto es por un parejo amor hacia el mismo objeto, la mamá, el papá o la maestra. Sabemos, por cierto, que este mismo trato que cada uno de los niños exige comparado con los otros, el bullying lo pone de manifiesto el fracaso de esto y el regreso a posiciones de envidia o de preferencia previas. Pero voy a lo siguiente. El espíritu comunitario o el espíritu de cuerpo procede de la envidia originaria. Primero es la envidia, después es el espíritu de cuerpo. Primero es que ninguno debe querer destacar si todos tienen que ser iguales y desear lo mismo, y poseer lo mismo, si no, no hay espíritu de cuerpo. Esto es lo que Freud llama la justicia social, que cada cual posea lo mismo. Y habla también de una conciencia moral social. Ahora bien, si la identificación que hace a la masa es secundaria a la renuncia de la hostilidad primero, de la ligación entre los integrantes, tenemos que entender que en las instituciones donde cada cual se reúne con otros, en donde se supone que hay esta justicia distributiva social, bueno, cada tanto ocurren ciertos accidentes porque algunos quieren ser más preferidos que los otros, ¿no? Pero lo que me importa es que cuando Freud llega al punto, lo que me importa señalar, ¿no?, que cuando Freud llega al punto de situar que en verdad la comunidad que se arma en las asociaciones humanas a partir de esta doble identificación del yo al yo y poniendo el mismo objeto en el lugar del ideal, tiene como antecedente la rivalidad, los celos, la envidia, la rivalidad y el querer ser el preferido. Por eso es que cuando Lacan interviene en el 68 con los estudiantes y en mayo del 68, él dice: lo que ustedes quieren es un amo. ¿Por qué quieren? Dice que quieren es un amo. Porque esa comunidad donde todos están unidos y todos quieren lo mismo, no puede sostenerse en ese punto, tal como Lacan lo plantea, en un fenómeno de masa, sino respecto de un exterior que él ahí sitúa como un amo, que nosotros podemos llamar el líder, o la idea líder, o el significante amo. Bueno, este recorrido por una parte muy breve del texto de Freud, me pareció necesario el recorrido para situar algunas coordenadas, como ser la identificación primera, la identificación primaria, la identificación secundaria, la coalescencia necesaria de dos identificaciones para el fenómeno de masa, y cómo el fenómeno de masa que hace comunidad, ¿no?, hace una comunidad de integrantes que antes de esa comunidad tuvieron que renunciar a una posición preferente. Esto nos permite también entender, o por lo menos poder analizar, qué pasa con los lazos comunitarios. Estoy hablando en Buenos Aires, hoy es creo que 5 de septiembre, 6. ¿Qué pasa con los lazos comunitarios? Que algunos creen que pueden tener privilegios que no tienen otros, respecto de lo que debería ser común, de lo que es común para todos en estos momentos, que es lo que llamamos el aislamiento social preventivo. Es decir, que nadie debería ser inmune. ¿En qué sentido? Inmune en el sentido de que nadie debería no pagar el precio de mantener la distancia con los otros, ¿no? En este sentido, nadie debería dejar de pagar el precio que nos exige la vida en común. En la próxima edición voy a trabajar, para que puedan ir releyéndolo, el texto de Lacan del año 45, el tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada, para contraponer a la lógica de la conformación comunitaria de masa
la lógica de la formación comunitaria de colectivos. Bueno, hasta la próxima.